buenas noches a cada uno de ustedes. Qué gusto y privilegio me da poder compartir y que podamos estar juntos platicando un ratito y conversando. La verdad es que nunca me imaginé que años después de haberme graduado del Liceo Frater iba a tener el privilegio de estar compartiendo con otros padres de familia acerca de esta difícil, emocionante tarea de ser papás. Y la verdad es que es un privilegio que podamos platicar y conversar y aprender un poquito de la palabra del Señor y dejar que el Señor hable a nuestros corazones. Así que antes de empezar, quiero dejarle el tiempo a mi esposa, a Claudia, para que salude también y podamos iniciar ya con el tema. Sí, buenas noches a todos. Estamos muy contentos de acompañarles esta noche, expectantes de lo que Dios va a hablar a nuestros corazones. Y sabemos que es un privilegio para todos los que estamos en esta escuela para padres, seguir aprendiendo y que el Señor siga edificando nuestras vidas también con su palabra. Gracias, así que oramos rápidamente para pedirle al Señor que hable a nuestro corazón. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos estar hoy reunidos, aprendiendo, Señor, escuchando tu palabra. Anhelamos escuchar tu voz, Señor. Sabemos que dependemos de ti para poder hacer esta tarea de ser papás, Señor, de ser padres. Sabemos que primero somos hijos tuyos, Señor, y que necesitamos de ti. Necesitamos seguirte a ti, obedecer tu palabra, Señor. Que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones, que la podamos poner en práctica, Señor. Que podamos buscarte cada día más y más. Pon esa necesidad de buscarte a ti en nosotros, Señor. Anhelamos conocerte más, hacer tu voluntad. Y que tu voluntad se haga en nosotros. Te damos gracias por el privilegio que nos das, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a compartir una pequeña presentación que tenemos. Solo me confirma alguien por ahí pantalla, por favor. Excelente, gracias, Javier. Pues les damos la más cordial bienvenida a este taller que se llama El rol de los padres en la educación de los hijos en la nueva normalidad en estos tiempos de pandemia. ¿Qué ocasionó la pandemia? Yo no sé a ustedes, pero la verdad es que lo primero que se me vino a la mente es que ocasionó la pandemia. Nos complicó la vida, nos vino a causar molestia a muchos. Yo me recuerdo, yo no sé qué estaban haciendo ustedes ese 12 de marzo del 2020, me acuerdo yo más o menos la fecha, y me acuerdo muy bien porque habíamos planificado un viaje de Claudia ahí a una conferencia de mujeres en México y dijimos, anda y a ver qué pasa, y precisamente pasó lo que teníamos que iba a pasar, cerraron el país, ella ya no pudo regresar ese lunes, me acuerdo yo que el presidente cerró el aeropuerto a la medianoche, el vuelo de ella entraba a las 11 de la noche y ya no pudo regresar, regresó hasta como 3 o 4 días después, gracias a Dios, y lo que habíamos planificado se nos cayó, porque yo tenía que ir al trabajo, pero dije, ya las maestras del Liceo Frater me van a hacer el favor de cuidar a los niños en la mañana y después mi mamá me va a ayudar en la tarde. Triste, los planes cambiaron de un día para otro y nos dimos cuenta que todo puede cambiar instantáneamente. Nos dimos cuenta que en un instante la vida nos puede cambiar por completo. Y yo creo que a todos nos ha pasado algo similar. Y a lo mejor nos vino a complicar todo lo que nosotros habíamos planificado hacer. La pandemia nos vino a mostrar si verdaderamente estamos cumpliendo con nuestro rol, así como Dios manda. Y recuerden que nosotros primero somos esposos y después nos convertimos en papás. Y creo que todos tenemos claro que los hijos algún día van a volar, se van a ir del nido y nosotros seguiremos siendo esposos, seguiremos siendo cónyuges. Y el orden que Dios ha enviado es: primero está Dios, después está mi cónyuge, después están mis hijos y después ya vendrá el servicio a Dios, el trabajo, todo lo demás. Pero primero nos debemos yo me debo a mi esposa y mi esposa se debe a mí. Entonces tenemos que recordar cuál es nuestro rol como esposo, nuestro rol como esposa. Y pues no quiero hablar solo yo, así que no voy a hablar solo yo. Entonces, recordemos cuál es nuestro rol como papás ante una crisis, pero antes de específicamente ver como papás, recordemos que somos marido y mujer, somos esposos y debemos de recordar cuál es nuestro rol como esa figura que Dios ha establecido en su palabra, cuál es ese orden que Dios manda. Entonces, Claudita,
nos contás el rol de la esposa. Sí, gracias a Dios porque podemos hablar de recordar lo que tal vez hemos escuchado en muchas ocasiones sobre el rol que tenemos cada uno, ¿verdad? Y es bien importante que nosotras como mujeres sepamos cuál es nuestro rol, porque al tenerlo identificado nosotros vamos a poder caminar en ese rol, en ese papel, en ese desempeño, y vamos a poder enfrentar cualquier situación porque sabemos qué debemos hacer. Entonces, el rol de la esposa básicamente es lo que dice Génesis 2:18, que es lo que dijo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. La prioridad de la mujer casada primero es el Señor y después es su esposo. No son sus hijos, no es su trabajo, sino que ese orden el Señor lo estableció muy bien y lo estableció en su palabra para que no se nos olvidara. Y también vemos que en Génesis 2:24, ¿verdad? Él estableció el Señor, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Entonces también la esposa deja su familia extendida y ya forma un nuevo hogar para crear la familia que el Señor les concede. Entonces la mujer es la ayuda idónea del hombre, tanto físicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Ella es el complemento perfecto y debe ser ella quien le dé ánimo al hombre y quien le dé confort, lo consuele, le eche porras, como decimos. Ese es el papel de la mujer. Y ese es el diseño original. Eso es lo que Dios espera que cada una de nosotras hagamos. Como esposas, nosotros tenemos la habilidad de edificar o derribar a nuestros esposos. Y es bien importante que lo leamos aquí en Proverbios 12:4. Dice: la mujer ejemplar es corona de su esposo y la desvergonzada es carcoma en los huesos. O sea, nosotros podemos ser una corona para nuestros esposos o podemos causarles molestias, en otras palabras. Entonces debemos de entender eso que es de tanto valor para nosotras como mujeres, ser ayuda idónea. Y vemos en Proverbios 31 esa descripción de la mujer ejemplar, ¿verdad? Que habla y describe todo lo que hace esa mujer ejemplar, todos los detalles que ella tiene, pero hay 3 versículos muy especiales, y en Proverbios 31:11 dice: en ella confía el corazón de su marido, ¿verdad? En el versículo 12 dice: ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Y en el 28 dice: su marido también la alaba. La mujer de Proverbios 31 es increíblemente hacendosa, es una mujer que cose, que se relaciona con un montón de autoridades y que se levanta temprano, que cuida su casa, que confecciona ropa, que hace un montón de habilidades o tareas en la casa. ¿Se imaginan? No es una mujer que sale, ya en la casa tiene suficiente que hacer, y eso me lo han comentado a mí porque yo estoy en casa cuidando a mis hijos, no tengo un trabajo afuera, sino que trabajo adentro en la casa, y me dicen: usted trabaja el doble de lo que nosotros trabajamos. Y básicamente es así. Nosotros, el rol en la casa es suficiente y nosotros lo tenemos que abrazar y saber que ahí estamos honrando al Señor. Otro rol que tiene la mujer es amar a su esposo y respetarlo. En Efesios 5:33 dice: en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Y hay muchos detalles en los que nosotros podemos demostrar ese respeto a nuestros esposos. Por ejemplo, cuando hay una conversación y nosotros interrumpimos al esposo, ¿verdad? Entonces ahí nosotros tenemos que tomar nuestro lugar y esperar que sea la oportunidad para hablar. Y esos detalles pequeños
muestran respeto. También cuando hay algún tipo de opinión o de discusión que se pueda dar en el hogar, nosotros debemos demostrar cierto respeto para expresar lo que nosotros estamos sintiendo o queremos comunicar. Otro rol que va dentro de esto del respeto es no criticar a nuestro esposo, no hacer que él quede mal, porque según lo leímos en Proverbios 31, esa mujer ejemplar hace que su esposo sea admirado. Debemos de ser también agradecidas y expresar nuestra gratitud a nuestro esposo de diferentes maneras. Nosotros sabemos que les gusta, qué comida les gusta, a dónde podemos llevarlos como un detalle especial. Entonces debemos de expresarles eso. También debemos de ser expresivas, como reconocer el trabajo que ellos hacen al salir de casa para proveer. Debemos de constantemente decirles palabras de admiración, como gracias porque te estás esforzando en el trabajo, yo sé que te cuesta, pero gracias por proveer para la familia. Los te amos de WhatsApp no pueden faltar en un día, tienen que estar ahí constantemente. Te amo, gracias por hacer todo lo que haces por nosotros como familia. Eso va creando una edificación de amor y de respeto, porque el esposo se siente apreciado. También debemos de poner atención a las pequeñas cosas que hacemos en la casa, como por ejemplo, cuando nuestros esposos dejan todo tirado y nosotros vamos y recogemos. Esos son detalles, esos son detalles que aunque ellos no los ven, nosotros estamos rindiendo nuestras vidas en servicio a ellos y en amor a ellos. Estamos muy equivocadas cuando pensamos que los hombres no necesitan oír un te amo, o que los amamos, o que estamos agradecidas por todo lo que hacen. Nos dejamos llevar por la rutina y ya no lo hacemos. También debemos de tener pues cuidado en nuestro aspecto, en nuestro cuidado personal. Yo creo que la pandemia nos vino a agarrar como una ola, así cuando vamos al mar, ¿verdad? Nos da la revolcada. Y entonces pasamos todo el tiempo aquí en la casa y ya, como no teníamos que salir, no nos maquillábamos, no nos quitábamos la pijama, y entonces así como que, ay, verdad, fue demasiado el encierro, por decirlo así. Pero ahora que ya estamos un poquito más libres en hacer ciertas actividades, no debemos de olvidar eso, que nos debemos de cuidarnos para nuestros esposos. Y ese es un rol, eso es una tarea, eso es algo que nosotros debemos hacer todos los días, porque lo más fácil es no hacerlo, ¿verdad? Sino descuidarnos, pero debemos de procurar siempre estar presentables para que ellos sigan enamorándose de nosotros y cuidarlos. Otro punto importante que nosotros debemos de desarrollar es buscar tener citas o tiempo a solas con nuestro esposo. Debemos de planificarlas, debemos de apuntarlas en la agenda, debemos de hacer algo sencillo, pero tiene que haber un día cuando nosotras salimos, platicamos, dejamos los celulares a un lado y nos damos un tiempo para nosotras dos como pareja. No podemos poner nada en primer lugar, es decir, ay no, que quién va a cuidar a los niños, que excusas que siempre ponemos, sino que debemos de ser intencionales en esto. Otro rol que es importante es orar por él y con él. Tal vez al inicio de nuestra relación nosotros como esposos no lo hicimos, ¿verdad? No teníamos esos tiempos de oración y estábamos aprendiendo y nos daba pena o quién toma la iniciativa, pero poquito a poco lo fuimos platicando y ahora orar no es algo como que todos los días pasamos orando, pero sí es algo más natural en nuestra relación. Entonces es importante que nosotros oremos por nuestro esposo, por todo lo que él hace, por sus pensamientos, por sus emociones, por todo su trabajo, lo que él realiza. Y también con él, cuando él llega a casa, cuando nosotros estamos en alguna situación, decirle, mira, puedes orar por mí o oremos, ¿verdad? Que no sea algo así como, ay, qué raro que oramos hoy, sino que lo podamos hacer. Y el último punto de esto es que debemos de ser una mujer sumisa. Y eso la Biblia nos lo explica muy bien. Y nosotros pensamos que sumisión es sinónimo de subyugación, o sea, que estamos bajo la esclavitud del esposo. Y no es así. Dios lo ha expresado tan maravillosamente en su palabra, y en Efesios 5:22 dice, las mujeres están
estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Cuánto amamos nosotros al Señor y estamos felices de estar bajo su cobertura, bajo su señorío, y de esa misma forma el Señor o su palabra nos instruye a estar sujetas y sometidas al esposo. También dice Colosenses 3:18, mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Es decir, para honrar al Señor, para cumplir su palabra, lo debemos hacer. Es un asunto que tiene que ver con los diferentes roles dados por Dios al hombre y a la mujer. El hombre es nuestra cabeza, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y el último aspecto que es importante es que debemos de cuidar nuestra intimidad conyugal. Es importante que tengamos esa intimidad, que cuidemos estar juntos, ¿verdad? Y que no descuidemos ninguna área de nuestras vidas, porque eso va a traer estabilidad, va a traer intimidad y también va a traer sinceridad y honestidad en nuestro matrimonio. Ahora vamos a ver cuál es el rol del esposo, porque pues yo ya dije bastantes cositas de qué hace una esposa. Pues ya vieron, mamás, no puede faltar ahí el WhatsApp de te amo y tampoco puede faltar el WhatsApp de ahí traes pan, ¿verdad? Sí. Sí. Ese no falla. La verdad es que esta crisis de la pandemia ha venido a mostrarnos muchas cosas que no veíamos. La difícil tarea que hacen los maestros en el colegio, y nos obligó a venir a estar nosotros encerrados en casa. A lo mejor hay muchos esposos que no les gusta estar en su casa, sino que agarran camino y regresan hasta en la noche. Y hoy nos tocó estar en casa y darnos cuenta de todo lo que se hace en casa. Y a lo mejor eso genera conflicto, genera incomodidad, pero en medio de todo tenemos que aprender a darnos cuenta si estamos cumpliendo con nuestro rol. El rol del esposo, y les quiero compartir el pasaje que está en Efesios capítulo 5, desde el versículo 21, pero específicamente el 23, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Pero algo muy importante que a veces se nos olvida es que desde el versículo 21, el apóstol Pablo nos dice algo muy importante, y les voy a leer este pasaje, Efesios 5, 21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y habla del pasaje que habló Claudia: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. El apóstol Pablo y el Señor, sobre todo, nos habla a cada quien de lo que a veces nos cuesta hacer. Me imagino que a veces a las esposas hay muchas mujeres que les cuesta someterse a sus maridos. Y esto es bien importante, que cada quien sepa cuál es su rol y qué tiene que hacer. Pero esa sumisión no habla de estar debajo y de estar humillada y de estar pisoteada, sino que Pablo empieza: sométanse unos a otros. Es decir, que esa sumisión no implica que nadie está obligado a someterse más que nadie. Todos estamos obligados a someternos de la misma manera, y tenemos que hacerlo, dice ahí, por reverencia a Cristo. Esa sumisión, esa humildad, ese reconocimiento que todos necesitamos de la gracia y misericordia de Dios, hace ver que nosotros estamos adorando a Dios, que estamos mostrando reverencia y que amamos al Señor sobre todas las cosas. Entonces, si nosotros decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios y creemos en Él y le adoramos, debemos aprender a someternos los unos a los otros. Y sigue el apóstol Pablo en el versículo 25, y ahí nos habla ya a nosotros como esposos, y nos habla de lo que a veces nos cuesta hacer a nosotros como hombres. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ese es el mandamiento simple. El versículo 26 dice: para hacerla santa, Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un ministerio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo,
y que la esposa respete a su esposo. Entonces, primero, el apóstol Pablo nos dice que debemos someternos unos a otros, que nadie tiene que someterse más que el otro. Todos somos iguales ante los ojos del Señor, pero sí hay un orden que el Señor instruye en su palabra y nos pone a nosotros en la responsabilidad como hombres de ser esa autoridad, de a veces tomar decisiones, aunque implique equivocarnos. Si nos equivocamos, pues ni modo, hemos tomado la decisión, pero debemos de siempre platicarlo, siempre conversarlo, siempre tomar en cuenta la opinión de nuestra esposa. El someternos es una forma de adorar a Dios, es una forma que nosotros mostramos humildad y que dependemos completamente del Señor. Y es un mandamiento simple, el que estaba en el versículo 25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Y quiero puntualizar algo muy importante aquí. El apóstol Pablo hablaba de este amor y cuando habla de la palabra amor se refiere al amor ágape del antiguo griego, que es la palabra ágape. Los griegos en ese tiempo utilizaban cuatro palabras para expresar amor, cuatro palabras que actualmente se traducen como amor. Y estas palabras son eros, que era el amor erótico; estorge, que es el amor familiar de un papá con su hijo; filia, que es el amor de amistad, filial, el que yo tengo con cualquier amigo, cualquier persona que no necesariamente es mi familia o mi esposa, mi esposo. Y Pablo específicamente usa la palabra ágape. El amor ágape es bien especial. Las primeras tres clases de amor se refieren a ese amor que nace instintivamente, que nace como que del corazón. Un papá que ama a su hijo porque es su hijo y eso nace porque sí. Ese amor erótico, me imagino que habemos muchos aquí que algún día estuvimos colgados de alguien, como que éramos risito en tienda, y que de verdad fue una colgazón, como bien lo decimos aquí en Guate, ¿verdad? A lo mejor fue algo así. Y ese amor de amistad que nosotros tenemos con nuestros cuates, con nuestros amigos, con nuestras amigas del Cuchubal, con las mujeres, y aquel amor filial. Pero el amor ágape, ese amor no es un amor solo instintivo. Sí, está bien, yo amo a mi esposa de una forma instintiva, me gusta, me atrae, quiero estar con ella, pero muchas veces tengo que decidir amarla, así como ella tiene que decidir amarme a mí. El amor ágape tiene que ver con esa decisión, no es solo un sentimiento, sino es una decisión. Esa decisión que elige a amar a alguien aunque aparentemente no lo merezca, aunque tal vez no se haya ganado ese amor, aunque cuando lleguen a usted a tirarle la comida y las tortillas y le ponen ahí el vaso de agua y se tiene que comer la comida porque no hay nada más, pero usted decide amar a esa esposa. O cuando las esposas a veces las tratamos mal, nos pasamos, actuamos de una forma iracunda, respondemos mal, mostramos nuestro mal carácter. Nuestra esposa maravillosa nos dice, yo te amo, te quiero, nos doblan la ropa, nos atienden, nos cuidan. Ese amor que requiere sacrificio, que muchas veces no es fácil amar. Somos dos personas imperfectas. Cada uno de ustedes que están ahí escuchándonos, sabemos que son personas que se equivocan, que fallan y que a veces a nosotros es difícil amarnos, y sobre todo a nosotros los hombres que metemos muchas veces la pata. Pero ese es el amor que Pablo nos dice que nosotros debemos de tener para con nuestras esposas. Ese mandamiento, ese amor ágape, es un amor que ama sin cambiar, es un amor que se entrega a sí mismo y que no demanda nada para amar. Es un amor tan grande que se puede dar aparentemente a los que no lo merecen, así como Cristo nos amó a nosotros. Ese amor que definitivamente no merecemos. Sin embargo, Él lo dio sin esperar recibir nada a cambio. Ese amor ágape es ese amor que ama incluso al ser rechazado. Cuando usted ama y lo tratan mal y el látigo del amor, dicen a veces, ¿verdad? Pero amamos y a veces somos rechazados, pero hemos decidido seguir amando. Ese es el amor del que Pablo habla en este pasaje. Es un amor que da porque ama y no ama porque espera recibir.
En pocas palabras, mis queridos esposos, el amor que Dios nos instruye para nuestras esposas es un amor tal que sí está bien. El mandato de Dios es que nuestras esposas deben de someterse a nuestra autoridad, por así decirlo, pero nuestras esposas no deben de sentirse sometidas, ellas deben de sentirse amadas. Esa es la manera como nosotros vamos a lograr establecer ese orden dado por el Señor en su palabra. Entonces, aprendamos. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho comunicarme, me cuesta mucho decir qué voy a hacer, decir a dónde voy a ir, decir qué planes tengo. A veces tengo que hacer cosas el fin de semana que yo cometí el error de no decirle a Claudia y no contarle. Y eso a ella la hace sentir mal. Y por eso me cae cincho, me cae paleta. Entonces tengo que aprender. No, en realidad yo tengo que darme cuenta que esas son las cosas con las que yo puedo mostrar que de verdad la amo, que de verdad me interesa. Y no simplemente, yo hago lo que yo quiero y aquí yo soy el que manda. No, no se trata de eso. Y tenemos que trabajar con las cosas con las que nos cuesta. Por eso el apóstol Pablo nos manda a amar a nuestras esposas. Por eso también le dice a las esposas, sométanse a sus esposos, respétenlos, trátenlos con cariño, no los estén mandando. Mucho, pues, un poquito tal vez, pero no mucho, por favor. Entonces, ese es el orden que Pablo instruye para nosotros. Pero esposos, nuestro rol es amar, amar sacrificialmente, así como Cristo nos amó a nosotros. Todos necesitamos de la gracia y misericordia de Dios, así que ese es nuestro rol como esposos. Está bien, nuestra esposa se somete a nosotros, ese es el orden que el Señor dio, pero nuestra esposa no debe sentirse sometida, debe sentirse amada. Ahora, ya sonó la chicharra, ya que vimos cuál es nuestro rol como esposo y como esposa, ahora viene algo muy importante, nuestro rol como papá y como mamá. Y aquí pues está el meollo del asunto, pero no podemos hacer una cosa sin descuidar lo primero. Debemos de enfocarnos en lo primero para poder hacer bien nuestro rol como mamá y como papá. Recuerden, mis queridos padres de familia, yo creo que se han dado cuenta que la educación empieza en la casa, empieza en el hogar. La educación es formar valores y formar carácter en las personas. Yo no sé cómo formaron carácter con usted. Yo me acuerdo que a mí, mi papá me daba con una vara de bambú y pues forma carácter, eso enseña. Pero a mi papá, él cuando me dice cómo lo educaba mi abuelita, dice que le tiraba leños y le daba con leños, se iba corriendo y a ver ni cómo se portaba mi papá. Entonces, hay muchas personas que han sufrido esa educación de forma muy dura y a veces nosotros somos fáciles para criticar, para juzgar, para ver el mal comportamiento de nuestros hijos y se nos olvida que nosotros también algún día fuimos hijos y tuvimos ese mal comportamiento. Y si esperamos algún día que nuestros hijos nos perdonen, nosotros debemos de aprender a perdonar también, a reconocer nuestros errores. Así que es importante que veamos el rol de nosotros como papás y le dejo el tiempo a Claudia para que nos platique el rol de la mamá. Gracias. Vamos a abordar este tema empezando leyendo lo que dice el Salmo 127, 3. Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos en la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. Entonces empezamos afirmando esta porción de la palabra porque es importante saber que nuestros hijos son herencia del Señor, son un regalo que nosotros recibimos por gracia, no porque nosotros hayamos sido pues muy saludables, muy dotados o porque pues nos tocaba tener hijos y los tenemos, no, es simplemente por gracia que el Señor nos ha concedido hijos biológicos y también hijos adoptivos. Entonces vemos que al tener esto en mente, que ellos son una herencia, cuando nosotros recibimos un regalo y una herencia, nosotros la vamos a cuidar. Entonces, como mamás, nosotros el rol primordial que tenemos es un rol de servicio, completamente entregado desde el momento que nosotros recibimos esa prueba de embarazo positivo.
empezamos a rendir nuestra vida, empezamos a rendir todo lo que somos, a morir a nosotras mismas para poder dar vida. La maternidad es un ministerio. No creamos que solo los líderes cristianos, los pastores, los que andan en misiones o qué sé yo, puedan tener un ministerio. Nosotras como mamás tenemos un ministerio y nuestro ministerio es la vida de nuestros hijos, formar en ellos valores, carácter, educación, amor principalmente para el Señor, que ellos conozcan el Evangelio, que ellos vivan el Evangelio en la casa y que ellos puedan saber que sus vidas se deben al Señor. No sabemos, lo hemos escuchado, Dios no tiene nietos, entonces nuestra responsabilidad como mamás es presentarles el Evangelio de Cristo y que ellos tengan su caminar y su encuentro con el Señor. Es una vida de sacrificio completa. Y cuando miramos que la maternidad es un ministerio, podemos ver que nosotras nos vemos reflejadas en la vida de Cristo Jesús, que Él en su ministerio se entregó por completo para podernos dar vida a nosotros. Nosotras como mamás nos entregamos por completo para que nuestros hijos puedan tener vida, estar alimentados, estar cuidados, estar protegidos. Y ese es nuestro rol principal. Es también una tarea de nosotras poderles entender que el Evangelio transforma nuestra vida y la manera en que nosotros miramos la maternidad. No es como cuando nosotros tenemos una mascota o un perrito, ¿verdad? Que, ay, mira, me voy a ir de viaje, ahí te dejo mi mascota, ahora me la cuidas y ahí vengo. No, nosotros al conocer el Evangelio somos transformadas y nos damos cuenta que la maternidad cambió completamente de concepto y ahora nosotras tenemos más cuidado o empezamos a tener ese cuidado de la vida de nuestros hijos. Sin embargo, mi identidad como mujer no está en ser mamá o no ser mamá. Mi identidad está en Cristo, mi plenitud está en Cristo, todo lo que yo soy está en Cristo y ni aún está en mi esposo mi identidad. He pasado por un proceso donde el Señor ha tenido que alinear, ¿verdad? ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu mirada? Y ahí es donde yo puedo encontrar que mi identidad está en Cristo. Y es hermoso lo que dice Gálatas 2:20. Y esto lo dice Pablo, ¿verdad? Dice, yo he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Entonces, yo como mamá entiendo que mis hijos son importantes, pero no puedo desplegar o esperar tener mi identidad completamente en mis hijos. Si mis hijos fracasan, si mis hijos les va mal en las clases, si mis hijos no dan bola, yo estoy mal, yo soy una fracasada, yo no puedo dejarles a ellos esa carga tan pesada de que ellos me van a dar esa identidad a mí y ese valor a mí. Mi identidad siempre está en Cristo, mis ojos están en Cristo y yo de Él recibo la fortaleza para poder ser mamá, para poder mostrarles a ellos lo que Él ha hecho en nosotras. Yo puedo fallar, les tengo que mostrar a ellos mi vulnerabilidad, mi debilidad, cuando fallo, cuando meto la pata, y el Señor me extiende perdón y me da de su misericordia. Y yo puedo entonces de esa misma forma ir con ellos, extender perdón y extender misericordia, porque mis hijos definitivamente y yo vamos a fallar, todos los días es una lucha, todos los días es un afán, y como dicen, vivimos un día a la vez, tomadas de la mano de Cristo Jesús. Cuando vivimos el Evangelio, entendemos que es la gracia, que es el perdón, que es la misericordia, que es el favor, que es la bondad, que es que el Señor nos ama incondicionalmente. Podemos vivir de esa forma con nuestros hijos. Podemos enseñarles a ellos gracia, ¿verdad? Favor, misericordia. No, cuando hacen algo que no
que ya toda la semana lo vienen haciendo, cometiendo el mismo fallón, el mismo error, podemos decirles, mira, hablar con ellos, esta situación está pasando, pero te voy a dar una oportunidad más. Enseñarles el valor de la gracia, enseñarles el valor de la misericordia y decirles, así como Cristo ha extendido su misericordia, hoy extiendo la misericordia a tu vida para que mañana lo intentemos otra vez, cualquiera que sea la situación. Entonces, Dios nos ha dado una gran herencia y debemos amarla y atesorarla. El rol de la educación y los valores es de la mamá, no la van a encontrar en otro lugar, no la van a recibir con la abuelita, no la van a recibir con la tía. Ellos necesitan de la mamá, necesitan ese apego con la mamá. Yo se los puedo decir porque estoy en casa todo el día, es un trabajo muy cansado, muy sacrificado, es morir a mí, es no tener nada más que hacer que escuchar los 20 horas o 16 horas que estamos despiertos, las conversaciones de ellos, qué pasó en la clase de Zoom, qué dijo el compañerito en la clase de Zoom, qué le dijo la maestra. Todo mi mundo gira alrededor de ellos, porque así es un sacrificio completo. Pero Dios me ha ayudado y ayuda a cada mamá. Yo sé que lo hace cuando nosotros nos rendimos a Él, al Señor Jesús, a llevar esta tarea. No es fácil, pero lo tenemos a Él, tenemos al Señor de nuestro lado. No debemos de delegar o transferir la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos. Yo sé que hay muchas mamás que tienen que trabajar y me duele el corazón, porque sé que hay necesidades financieras y que hay que suplir al hogar y hay diferentes circunstancias. Pero les puedo decir que nuestros hijos nos necesitan tanto, tanto. El simple hecho que estemos aquí cuando quieran hablar con alguien, solo para decirnos algo tan superficial, es de mucho valor para ellos y estamos formando. Nadie más va a llenar ese espacio, nadie más los va a escuchar como nosotros lo podemos hacer. Nuestros hijos nos necesitan y nuestro rol es estar ahí para ellos. Ahora vamos a ver el rol de los papás. Creo que está claro en el versículo, en Proverbios 1:8. Dice, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Y como decía Claudia, que la responsabilidad de enseñar esos valores, de dar esa educación, es de las mamás. La palabra de Dios dice en Proverbios 29:15 que la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. No dice avergüenza a su papá, avergüenza a la mamá. El papá dice, así es ese patojo, es así, malcriado, mal amansado igual que yo, dice. Pero para la mamá es vergüenza. Entonces la responsabilidad de esos valores es de la mamá, pero el papá no se queda atrás, porque Proverbios 1:8 dice, escucha las correcciones de tu padre. Y estimados papás, nuestra responsabilidad como cabeza del hogar y como autoridad es impartir disciplina, y muchas veces le huimos a esa tarea. Para mí es bien difícil cuando durante el día recibo ahí llamadas, mensajitos, informes de niños mal portados, que no colaboran en clase, que se pelean, que son niños, que se equivocan, pero que definitivamente hay que corregir cuando ya ha sido una situación que ha sido recurrente, que se ha platicado y que sigue estando ahí. Hay que corregir. A mí no se me olvida un día que Claudia estaba haciendo algunas compras y andaba con nuestros dos hijos, Isabela y Emanuel. Emanuel estaba chiquito, todavía es medio inquieto, pero en ese tiempo era más. Y estaba, me acuerdo yo, en una tienda de ropa y ahí andaba corriendo, escondiéndose debajo de las estanterías de ropa, cuando en una vuelta no se dio cuenta y botó la estantería con toda la ropa. Y la verdad es que el hijo malcriado avergüenza a la mamá. Y es bien difícil. Y lo primero que hizo Claudia es tomarle una foto a él llorando
Y me la mandó. Mira lo que hizo tu hijo, culpa tuya, ¿ya viste? Lo que pasó? No, mentira. No, culpa tuya. Pero me tomó la foto y me contó, pues la verdad es que de ahí resolvió la situación y le tocó pues a poner ahí la cara y corregir a Emanuel y atender la situación, que es complicado. Yo lo primero que sentí al ver la situación en la que estaba Emanuel y verlo llorando, asustado, es correr a donde él estaba y abrazarlo, darle amor y mostrarle que todos nos equivocamos y que fallamos y que no importa lo que él haga, pues lo vamos a amar, pero que definitivamente él tiene que aprender a comportarse. Y toca a veces, cuando uno viene del trabajo, llegar a la casa sabiendo que lo que tengo que ir a hacer es a impartir disciplina, es ir a tomar esa herramienta para impartir disciplina y para corregir. Y a veces lo que uno quiere es ir a jugar, es ir a desconectarse del trabajo, y tener que llegar a hacer eso, para mí de verdad es bien difícil, pero lo tengo que hacer, porque es mi responsabilidad como papá, porque el día de mañana yo quiero que esa disciplina sirva para que ellos puedan aprender a comportarse. Tenemos que aprenderlo a hacer bien. Yo creo que el Señor es tan sabio porque nos da a nosotros la tarea. A lo mejor no estuvimos todo el día y podemos llegar con una mente un poquito más fría, no enojados, no con la gana de querernos ir a desquitar o actuar mal. Recuerden, papás, que estas manos son para dar amor, para abrazar, para mostrar misericordia, para ayudar. No son para golpear, no son para impartir disciplina. Para eso se inventó el cincho, para eso se inventó aquellas paletas tamaleras, que nosotros tenemos una paleta que de un lado dice Emanuel y del otro lado dice Isabela. ¿Y cómo lo hago yo? Pues la verdad es que he escuchado consejo que hay que hablar de primero, platicar. Y Emanuel es el que más le doy, porque aquel está más pequeño y creo que salió más que yo, igual más parecido a mí. Entonces toca corregirlo más. Y me toca platicar con él. Y desde que le digo, mira, vení, cerrar la puerta, vamos a platicar. Ya está llorando, ya está él, pobrecito, que no quiere platicar. Pero no se trata de solo llegar y darle, sino de explicarle por qué va a haber corrección. Oramos, y cuando estamos orando, él está llorando también, mal, ya sabe, y finalmente toca darle, y él ya sabe que son 3, y 3 bien dados. Entonces, tratamos la manera de no hacerlo en enojo, pero tampoco me voy a sentar aquí a decirles que no me he equivocado, a decirles que sí, estas manos las he usado de una forma equivocada, y de repente dar un coscorrón, dar un golpe, y me he sentido tan mal por eso, porque las manos que ustedes ven acá son para amar, para ayudar, para abrazar, no son para golpear. Para eso, pues hay algo que lo podemos utilizar y hacerlo de la forma correcta, y a veces es bien difícil aguantarse ese impulso de patojo, dan ganas de agarrar la onda. Y yo les digo y los molesto a aquellos, yo no sé cómo aprendieron ustedes a manejar, yo aprendí a puro coscorrón. y la verdad es que les digo, pobre mi papá, porque él me enseñó así, pero a él le enseñaron de otra forma. A él le enseñaron tirándole leños, a él no le enseñaron amando, a él le enseñaron de una forma completamente diferente. Entonces solo podemos tener misericordia para nuestros papás y cuidar cómo nosotros enseñamos a nuestros hijos e impartimos disciplina. Entonces, queridos papás, nuestra tarea es esa, impartir disciplina y ser autoridad. Recuerden que en el principio, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que pasó? La serpiente engañó a la mujer, le mostró el fruto. La mujer dijo, sí, está bonito, y vamos, me gusta, siempre las mujeres ahí con ganas de comer de todo. Y agarraron la manzana, el fruto, lo comió y se lo dio al hombre. Y el hombre, ni lento ni perezoso, dijo, me dio mi comidita, me lo voy a comer. Pero cuando el Señor preguntó y supo qué era lo que había pasado, no preguntó por la mujer, no preguntó por la serpiente. A quien le exigió una explicación y le dijo, ¿qué fue lo que hiciste? Fue al hombre. Nosotros somos responsables de nuestro hogar,
y tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría, discernimiento y misericordia para poder impartir esa disciplina, para tomar esas decisiones difíciles. Pero si no nos llenamos del Señor, no vamos a poder dar ese amor, gracia y misericordia que tenemos que dar. Como les digo, cuando yo me he equivocado, cuando doy un golpe en vez de hablar, es porque me doy cuenta que me hace falta más del Señor. Es porque me doy cuenta que necesito llenarme más de Él. Y toca pedir perdón, toca mostrarnos vulnerables con nuestros hijos. Claudia hablaba de esto. Es importante que ellos vean que nosotros tampoco somos perfectos y que necesitamos del perdón de Dios, así como ellos también lo necesitan. Ellos puedan aprender a conocer la gracia y la misericordia de Dios. Porque nosotros les podemos enseñar, pero nuestro mayor anhelo es que un día ellos puedan experimentar y equivocarse y conocer cuál es la gracia y misericordia de Dios para sus vidas. Pero eso no lo vamos a poder hacer nosotros, solo ellos y el Señor. Pero sí les podemos mostrar cómo es ese amor del Señor, cómo nos ha amado a nosotros y cómo nosotros les podemos amar a ellos. Entonces, ese es nuestro rol como papás. Y recuerden que pues somos hijos, que debemos obediencia y autoridad para el Señor y debemos de ser consistentes con eso. Debemos de no decir una cosa y hacer otra, sino que nuestros hijos vean que lo que decimos, eso hacemos. No decimos, te voy a dar, patojo, y después ya no corregir. No, de verdad, si decimos, mira, te va a caer al llegar a la casa porque actuaste mal. Y si llegamos, tenemos que hacerlo y cumplirlo, porque tenemos que mostrar esa consistencia. Y esa obediencia, pues agrada al Señor, según lo que leímos ahí en Colosenses, dice, hijos, obedezcan, Colosenses 3:20, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y después dice el apóstol Pablo, el versículo 21, padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Ahora, ¿qué quiere decir esto de exasperar? Y muchas veces nosotros caemos en ese error, y es que exasperar es irritar por órdenes exigentes y la perpetua búsqueda de fallas e interferencia solo por interferir. Simplemente es cuando empezamos a juzgar a nuestros hijos de una forma muy fuerte, cuando estamos demandando de ellos perfección y nos olvidamos que nosotros también somos hijos, fuimos hijos y nos equivocamos, y somos hijos del Padre Celestial y nos equivocamos todos los días. Entonces tenemos que aprender a no exasperar a nuestros hijos, porque nuestra tarea es alentar y no desanimar. Cuando nosotros exasperamos a nuestros hijos, ellos se pueden desanimar y corremos el riesgo de que se desanimen. Entonces debemos esforzarnos por ayudar, por alentar y no desanimarlos. Debemos de aprender a amar más que a destruir. Bueno, ya tenemos poquito tiempo, ¿verdad? Creo que ya nos quedan pocos minutos, nos ayudan ahí a ver lo del tiempo para poder, pues, completar todo el contenido. Yo solo agregar algo a lo que Checha estaba diciendo de la disciplina, que es muy importante crear una conexión con nuestros hijos para poder disciplinar. Si nosotros no tenemos momentos de conexión, de amor, de abrazo, de mirar una película juntos, de ir a caminar, de ir a bicicletear, de tener otro tipo de conexión con ellos, de amor y de un vínculo más íntimo, de afección, cuando nosotros corregimos, ellos sienten que solo corregimos, solo corregimos, solo corregimos. Entonces, cuando ellos reciben la disciplina, se dan cuenta, mi papá está enojado, mi papá también me ama, ¿verdad? Entonces, es importante que siempre haya una conexión, después de la disciplina haya un abrazo, haya un te amo, no quedarse enojado y dormirse enojados con ellos, ¿verdad? Sino expresarles también que les amamos. Bueno, y entonces vamos a llegar al punto donde hablamos de la nueva normalidad y de la pandemia, pero si lo vemos así, la pandemia es una crisis más que nosotros como familia estamos enfrentando, ¿verdad? Y la pandemia se puede poner como sinónimo a crisis,
sea, la crisis de la pérdida de un cónyuge puede ser para mí una pandemia, ¿verdad? La crisis financiera puede ser una pandemia para mí, una crisis emocional, una crisis de depresión, una crisis de una enfermedad terminal puede ser una pandemia para mí. Como familia vamos a pasar por situaciones complicadas. La pandemia es una cosa global que Dios permitió, pero todas las familias pasamos por pruebas y por crisis. Entonces, la importancia de que nosotros hayamos mencionado los roles que tenemos como esposo, como mamá y los hijos, es porque esa es la base para que nosotros continuemos enfrentando cualquier situación que venga. En Romanos 8:18 dice, de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Así que debemos de ser intencionales. Yo creo que debemos de saber que en algún momento la nueva normalidad, se acabó la pandemia, ya todos vacunados, sin mascarilla ni nada, pero va a venir otra situación a cambiarnos por completo nuestro estilo de vida de un día para otro. Entonces debemos de ser intencionales. Debemos tomar acciones como determinar seguir a Cristo y no volver atrás, y que sea un estilo de vida. Debemos de buscar formas que nuestra familia pueda ser edificada día a día. A veces requiere sacrificio, a veces uno lo que quiere es ya que los niños se duerman y ya yo quiero hacer lo que a mí me gusta hacer, o quiero ponerme en caso de nosotros los hombres ahí delante de la tele como que es uno vegetal, sin moverse, sin estar haciendo mayor cosa, solo tirado en la cama, en el sillón, no sé. Pero tenemos que ser consistentes, y a veces cuesta, a nosotros también nos cuesta tomar un tiempo para leer la Biblia. Si sus hijos están pequeños, puede usar herramientas como la Biblia para niños, de YouVersion, la aplicación de la Biblia. Ahí hay una Biblia para niños que uno puede interactuar, y los niños pueden estar tocando, jugando, tiene juegos de memoria, pueden pintar y tomarse unos 5 o 10 minutos para leer una historia bíblica. Y si ya sus hijos están más grandes, como lo estamos haciendo nosotros, estamos leyendo los evangelios y leemos un capítulo, y a veces, pues, ¿cómo decirlo? Tiramos la toalla, dejamos semanas que no leemos, pero hay que seguir, hay que retomar, y hay que tomarse el tiempo para leer la Biblia, para orar juntos, para tener un tiempo de devocional. Es importante también que nos podamos congregar en nuestras iglesias. No ha sido fácil, nosotros tuvimos que tomar la decisión, bueno, no podemos ir a la iglesia, pero sí vamos a tener este tiempo para congregarnos, y ahí ponemos el servicio, nos conectamos y estamos sentados, y yo les he dicho a los niños, bueno, niños, tenemos que disponer un tiempo para el Señor. No puede ser que toda la semana no podamos darle 1 hora al Señor y tener un tiempo de poner atención y escuchar palabra de Dios y adorar. Y ahí nos toca, y ha sido a veces difícil, pero lo hemos hecho. Y ahora no podemos decir, vamos a andar para arriba y para abajo, y de repente tomando algún riesgo de contagiarnos, o yo no sé, y no vamos a asistir a la iglesia, o no vamos a tener un tiempo para congregarnos. Es necesario que lo hagamos, que seamos intencionales, y que nos congreguemos, porque ya se está terminando el tiempo. Entonces debemos de estar preparados para cada situación, y nos va a mantener unidos y preparados para enfrentar la situación que venga. Isaías 43:1 dice así: pero ahora sí dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, no temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Así que confiemos en el Señor, no importa la situación que venga, seamos intencionales en buscarle a Él primero, antes que cualquier cosa, y todo lo demás vendrá por añadidura. Necesitamos de Cristo para poder hacer nuestro rol como papá,